80 impactos en una sola noche, y las defensas más avanzadas del mundo no pudieron detenerlo. Esto ya no es una guerra normal. Esto es el momento donde todo cambia. Si quieres entender lo que realmente está pasando antes que los demás, suscríbete ahora, dale like, comparte y comenta, porque lo que viene después es aún más peligroso. Buenos días. Hoy es martes 24 de marzo de 2026. Lo que voy a analizar y desglosar hoy no es un evento más dentro de este conflicto, sino, con alta probabilidad, la escalada individual más significativa en el patrón operativo de ataques iraníes contra Israel desde que esta guerra comenzó hace ya 22 días. Serious, y este no es un tema que pueda entenderse correctamente con titulares superficiales o cobertura fragmentada. Requiere contexto técnico, requiere contexto estratégico y, sobre todo, requiere una explicación clara, estructurada y honesta que, hasta ahora, gran parte de los medios convencionales no ha proporcionado de manera completa. 6. Estamos en el día 24 del conflicto, y quiero comenzar con un número concreto, un número que resume la magnitud de lo ocurrido. 80 puntos de impactos separados, distribuidos a lo largo de todo el territorio israelí, desde Eilat en el extremo sur hasta Haifa en el norte, generados en una sola noche, mediante el lanzamiento coordinado de 9 misiles balísticos avanzados, JOR-4. Irán lanzó 9 misiles, pero no fueron 9 impactos. Cada uno de esos misiles se dividió en múltiples submuniciones, generando en conjunto 80 objetivos alcanzados en una sola oleada masiva. Este no es un ataque convencional. Este es, hasta ahora, el mayor ataque coordinado dentro de la operación conocida como Promesa Verdadera. 4 fases, y esta ha sido, sin duda, la más intensa en términos de saturación simultánea. Serious. 9 misiles, 80 impactos distribuidos en un país que, en su punto más ancho, tiene aproximadamente 114 kilómetros. Ahora, deténganse un momento y piensen en lo que eso implica desde el punto de vista operacional. Una oleada de lanzamiento ejecutada desde territorio iraní, a más de 1000 kilómetros de distancia, logró producir impactos simultáneos o casi simultáneos en 80 ubicaciones distintas a lo largo de toda la geografía israelí. ¿Surprised? Esto significa que cada batería de defensa aérea fue activada al mismo tiempo. Cada radar estaba rastreando objetivos simultáneamente. Cada sistema de control de fuego estaba procesando múltiples soluciones de intercepción de forma paralela. Toda la arquitectura defensiva en capas, Iron Dome, David's Sling, Arrow 2, Arrow 3, fue activada de manera simultánea en toda la longitud y anchura del espacio aéreo israelí. 6. Y aún así, el resultado final fueron 80 puntos de impacto confirmados. Este no es simplemente el mayor ataque en una noche, es una demostración clara de saturación operativa a escala nacional. Ahora bien, para entender por qué esto representa un cambio cualitativo, no incremental, en la dinámica del conflicto, necesitamos entrar en el componente técnico. Curious. Necesitamos hablar de qué es exactamente el sistema Khorramshahr-4 y qué lo hace diferente. Se cree que varios sistemas de misiles iraníes, incluyendo el Khorramshahr-4, el Sayil-2 y otros modelos avanzados, tienen la capacidad de portar ojivas de racimo, y este detalle es crítico. Serious, porque no estamos hablando de una sola carga explosiva, sino de un sistema diseñado para multiplicar el número de impactos desde un único vector de lanzamiento. Algunos de estos misiles pueden liberar entre 50 y 80 submuniciones en un solo ataque. Y según el proyecto de defensa antimisiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, el Khorramshahr-4 representa el sistema más avanzado dentro del arsenal iraní en términos de dispersión de submuniciones. Serious. Este misil fue presentado inicialmente por Irán en septiembre de 2017. Tiene un alcance estimado de aproximadamente 2000 kilómetros, lo que sitúa a todo Israel dentro de su radio operativo desde plataformas de lanzamiento ubicadas en el oeste de Irán. Serious. Pero el verdadero punto crítico no es solo su alcance. 6. Es su configuración de carga. En su configuración de munición de racimo, el Khorramshahr-4 utiliza lo que técnicamente se denomina una ojiva de carga múltiple. En lugar de contener una única carga explosiva de gran tamaño, la cabeza del misil alberga un sistema interno que contiene decenas de submuniciones individuales. Curious. Cuando el misil se aproxima al área objetivo, la ojiva se abre, se separa, rota sobre su eje y libera estas bombetas al espacio aéreo. A partir de ese momento, las submuniciones descienden de forma independiente hacia múltiples puntos en el terreno.
La mayoría de los misiles balísticos iraníes tradicionales transportan aproximadamente 24 submuniciones, Curious. Sin embargo, el Khorramshahr puede configurarse, según diversos análisis técnicos, para portar hasta 80. Y esto cambia completamente la ecuación. Surprised. El misil lanzado en la noche analizada fue, con alta probabilidad, un Khorramshahr 4 equipado con este tipo de ojiva. Un solo vector de lanzamiento generando decenas de impactos potenciales. El intento de intercepción se produjo, pero falló en su objetivo estratégico. Las bombetas fueron liberadas y descendieron sobre el área de Tel Aviv. 7 de ellas impactaron en zonas pobladas a lo largo de un tramo de aproximadamente 27 kilómetros, desde Peduel en Cisjordania hasta Holon en la costa mediterránea. El resto cayó en áreas abiertas. Sykes. Y aquí es donde la narrativa cambia por completo. Ahora quiero centrarme de manera precisa en el problema de defensa aérea, porque aquí es donde esta historia deja de ser simplemente impactante y se convierte en técnicamente alarmante. Serious. Y para hacerlo correctamente, es importante traer una explicación que proviene directamente de alguien con conocimiento operativo en este campo, Tal Inbar, un experto en misiles que asesora a empresas de defensa israelíes, ofreció esta semana un análisis clave en CNN que merece ser entendido con total claridad y sin simplificaciones. Las municiones de racimo representan un desafío completamente nuevo y significativamente más complejo para las defensas aéreas de Israel. Y esto no es una opinión, es una evaluación técnica basada en el comportamiento real de los sistemas en combate. Israel ha demostrado a lo largo de años una capacidad notable para interceptar misiles balísticos tradicionales, pero las bombetas, las submuniciones, introducen una variable completamente distinta. Concerned. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales: su tamaño reducido y el tiempo extremadamente limitado disponible para interceptarlas. Tal Inbar lo expresó de forma directa. Este tipo de armamento está diseñado específicamente como un mecanismo para eludir los sistemas de defensa activa. Y esa frase no es retórica, es una descripción técnica precisa. En algunos casos, y este es el punto crítico, un misil balístico iraní puede ser interceptado con éxito por los sistemas de defensa de largo alcance de Israel. El Arrow 2, el Arrow 3, incluso sistemas complementarios pueden impactar el cuerpo principal del misil. Pero aún así, las bombetas pueden desplegarse. Esto puede ocurrir por dos escenarios distintos. Primero, porque el misil no fue interceptado en una colisión directa perfecta. Y segundo, porque en muchos casos, las submuniciones ya han sido liberadas antes de la intercepción. Detengámonos aquí un momento, porque esto cambia completamente la comprensión tradicional de lo que significa una intercepción exitosa. El sistema de defensa puede cumplir su función técnica, golpear el misil, y aún así fallar en su objetivo estratégico, evitar el daño en tierra. El misil es destruido, pero la amenaza ya ha sido liberada. Las submuniciones ya están en descenso, ya están distribuidas, ya no hay un único objetivo que interceptar. Y en ese punto, la defensa aérea entra en una zona de limitación física, no simplemente tecnológica. No existe, hoy por hoy, ningún sistema capaz de neutralizar decenas de submuniciones descendiendo simultáneamente en múltiples trayectorias independientes. El Iron Dome no fue diseñado para esto. David's Sling no fue diseñado para esto. Incluso los sistemas Arrow no fueron concebidos para este tipo de saturación fragmentada. Estamos hablando de un escenario en el que un solo misil se convierte en múltiples amenazas independientes, cada una requiriendo su propia solución de intercepción en cuestión de segundos. Y eso, en términos operacionales, es prácticamente imposible de gestionar en tiempo real. Según datos proporcionados por el propio ejército israelí, Irán ha lanzado aproximadamente 300 misiles balísticos durante esta fase del conflicto, y lo que es aún más relevante, se estima que cerca de la mitad de ellos estaban equipados con ojivas de racimo. Esto no es un detalle menor, esto no es una variación táctica puntual, esto es un cambio doctrinal. Irán ha pasado de buscar impactos puntuales a buscar saturación total del espacio defensivo. Ha pasado de atacar con precisión individual a atacar con multiplicación de objetivos. Ha pasado de medir el éxito en impactos directos a medirlo en sobrecarga del sistema defensivo enemigo. Y desde una perspectiva estrictamente estratégica, esto tiene una lógica clara. Con menos misiles, se generan más puntos de impacto. Con menos lanzamientos, se produce mayor presión sobre la defensa. Con cada misil, Israel se ve obligado a gastar múltiples interceptores. Y aquí es donde entra el componente económico, que rara vez se discute abiertamente, pero que es absolutamente central. Cada interceptor tiene un costo significativo.
En muchos casos, cientos de miles o incluso millones de dólares por unidad. Cada misil iraní, especialmente en configuraciones de racimo, obliga a lanzar múltiples interceptores para intentar contener una sola amenaza. Esto genera una asimetría clara. El atacante gasta menos por ataque, el defensor gasta más por defensa. Y esa dinámica sostenida en el tiempo no es sostenible para ningún sistema, por avanzado que sea. Además, hay un segundo efecto, menos visible pero igualmente importante, la fatiga operativa. Cada oleada de ataque obliga a activar todo el sistema defensivo, cada radar trabajando al máximo, cada operador procesando múltiples amenazas, cada sistema funcionando bajo presión constante, y con cada ciclo, el margen de error aumenta. La saturación no solo es física, también es cognitiva, y eso introduce un riesgo adicional: errores de cálculo, retrasos en la respuesta, fallos en la priorización de objetivos. Todo esto en conjunto redefine la naturaleza del conflicto. Ya no estamos viendo una guerra de precisión, estamos viendo una guerra de saturación. Y en una guerra de saturación, la pregunta clave ya no es ¿puedes detener el misil? La pregunta es ¿puedes manejar todo lo que viene después del misil? Ahora debemos ampliar el enfoque y analizar la dimensión humanitaria, estratégica y geopolítica de este desarrollo, porque aquí es donde las implicaciones dejan de ser únicamente militares y comienzan a afectar directamente la estabilidad regional e incluso global. Serious. El uso de municiones de racimo no es simplemente una elección táctica, es una decisión con consecuencias prolongadas en el tiempo. Las submuniciones no siempre detonan al impactar. De hecho, una proporción significativa de estas bombetas queda sin explotar en el terreno. Permanecen activas, invisibles, latentes. Con Cernet, pueden detonar días, semanas, meses o incluso años después del ataque inicial. Esto transforma áreas enteras en zonas de riesgo permanente, no solo para fuerzas militares, sino para población civil, equipos de emergencia, reconstrucción y cualquier actividad posterior al conflicto. Este no es un efecto colateral menor, es un efecto estructural del uso de este tipo de armamento. Ahora bien, es importante señalar un hecho que raramente se menciona en la cobertura mediática. Ni Irán, ni Israel, ni Estados Unidos han firmado la Convención Internacional que prohíbe el uso de municiones de racimo. Esto significa que, desde una perspectiva estrictamente legal internacional, no existe una restricción formal que limite su uso por parte de estos actores, pero que algo sea legal no significa que sea estratégicamente estable o moralmente neutro. Al mismo tiempo que este ataque se desarrollaba, Hezbollah lanzó aproximadamente 100 cohetes desde el sur del Líbano hacia territorio israelí. Esto no fue un evento aislado, fue una acción sincronizada, un ataque complementario diseñado para aumentar la carga sobre el sistema defensivo israelí en múltiples frentes. Esto es lo que en términos militares se denomina saturación multidireccional. Israel no solo estaba respondiendo a una oleada de misiles balísticos desde Irán, sino también a ataques simultáneos desde el norte. Esto obliga a dividir recursos, a redistribuir sistemas de defensa y a operar bajo presión constante desde diferentes vectores. Y aquí es donde la situación adquiere una nueva dimensión, porque este conflicto ya no puede describirse con precisión como un enfrentamiento bilateral. Esto es, en la práctica, una guerra regional en expansión. Las amenazas ya no están limitadas a objetivos militares convencionales. Se han mencionado directa o indirectamente infraestructuras energéticas, bases internacionales e incluso instalaciones con sensibilidad nuclear. Esto eleva el nivel de riesgo de manera exponencial. Irán, además, ha demostrado capacidad de proyección más allá del teatro inmediato. Informes indican que misiles fueron dirigidos hacia la base de Diego García, una instalación estratégica conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido, ubicada a miles de kilómetros de distancia. Independientemente del resultado operativo de ese intento, el mensaje estratégico es claro. El alcance de esta confrontación no está limitado geográficamente al Medio Oriente. Esto redefine completamente el perímetro del conflicto. Dentro de Israel, múltiples ciudades han sido impactadas. Infraestructuras críticas han sido afectadas. La instalación nuclear de Dimona ha sido mencionada como objetivo y zonas cercanas han sido evacuadas como medida preventiva. Incluso cuando los daños son limitados o controlados, el impacto psicológico y estratégico es significativo, porque el mensaje no es solo lo que fue alcanzado, el mensaje es lo que puede ser alcanzado, y eso cambia el cálculo de riesgo en todos los niveles. Ahora bien, más allá del componente militar, debemos observar el patrón general.
Lo que estamos viendo no es una secuencia aleatoria de ataques, es una arquitectura de escalada. Cada acción genera una respuesta más amplia. Cada respuesta introduce nuevos actores o nuevas capacidades. Cada ciclo aumenta la complejidad del sistema en su conjunto. Y en este punto surge la pregunta más crítica de todas. No es quién está ganando. No es cuántos objetivos han sido destruidos. No es cuántos interceptores han sido lanzados. La pregunta central es si existe, en este momento, algún actor con la capacidad real de controlar la escalada. Porque una vez que múltiples actores operan simultáneamente, con diferentes objetivos estratégicos, diferentes niveles de tolerancia al riesgo y diferentes líneas rojas, la probabilidad de error aumenta de forma significativa. Y en conflictos de alta intensidad, los errores no son pequeños. Los errores son eventos que cambian el curso de la historia. Además, hay un elemento adicional que no puede ignorarse: la velocidad. Las decisiones se están tomando en ciclos cada vez más cortos. Los ataques se ejecutan en horas, no en días. Las respuestas se generan casi en tiempo real. Y esto reduce el espacio para la diplomacia, para la mediación y para la desescalada. El conflicto se acelera. Y cuando un conflicto se acelera, el margen para corregir el rumbo se reduce. En este contexto, la ausencia de un marco de alto el fuego, la falta de canales diplomáticos activos y la eliminación de figuras clave que podrían haber facilitado negociaciones crean un vacío peligroso. Un vacío en el que la lógica militar domina completamente sobre la lógica política. Y la historia ha demostrado repetidamente que cuando eso ocurre, las guerras tienden a expandirse, no a contenerse. Por lo tanto, el verdadero punto de inflexión no está únicamente en los 80 impactos, ni en los 9 misiles, ni siquiera en la tecnología utilizada. El verdadero punto de inflexión es que este ataque ha demostrado que el sistema puede ser saturado, y una vez que un sistema puede ser saturado, deja de ser una garantía. Se convierte en una variable. Y cuando la seguridad se convierte en una variable, todo el equilibrio estratégico cambia. Este es el momento en el que nos encontramos, no en el final del conflicto, sino en una fase en la que las reglas del juego están siendo reescritas en tiempo real, y la pregunta que queda abierta, la única que realmente importa, es esta: ¿existe todavía un camino hacia la desescalada, o ya hemos cruzado un umbral del que no se puede regresar fácilmente? Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto no es solo una guerra. Esto es algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que te están contando. Sirius. Ahora quiero que me respondas en los comentarios. ¿Crees que Israel realmente puede detener este tipo de ataques masivos? ¿Estados Unidos tiene el control o ya está perdiendo la situación? ¿Estamos viendo el inicio de una guerra que se va a salir completamente de control? Concernet. Tu opinión importa, porque esto no es teoría, esto está pasando ahora mismo. Y si quieres seguir entendiendo lo que otros no explican, suscríbete ahora mismo, dale like y comparte este video, porque lo que viene después puede cambiarlo todo.